Vamos a ir poco a poco a ir desglosando varias cosas de la vida de este profeta, de este hombre de Dios, para que entendamos por qué decimos que Elías fue uno de los personajes que sufrió de depresión. Entonces viene este hombre de Dios de estas dos grandes victorias y ahora es amenazado por la reina Jezabel, que ya había quedado sin fuerza. Esta mujer le mandó fue una palabra. Al parecer este mensaje desestabilizó por completo la vida de Elías. Elías experimentó ansiedad o una intensa fatiga y el desaliento después de sus dos grandes victorias. Y aquí hay que tomar algo en cuenta porque, bueno, ¿será que cuando estamos pasando por el desaliento se nos olvidan las victorias? Porque, ¿qué pasa? Que la opresión que siente en ese momento no le permite al hombre de Dios o a la mujer que esté en esa situación poder hacer una oración efectiva. El versículo 20 dice que Dios escucha el clamor de los que están en opresión y los libera de las garras de la muerte. Quiere decir que la oración es la medicina para curar la depresión. Si la depresión nos impide clamar, debemos buscar ayuda. Porque tal vez la persona no tiene la capacidad, la fuerza para clamar, pero tiene que buscar ayuda. Es necesario buscar la ayuda de un ministerio de intercesión, un ministerio de liberación. Aquí han traído personas a la iglesia con problemas de depresión crónicos, graves. Y bueno, y lo hemos abordado en oración y hemos visto que esas personas se van diferentes, sin ninguna carga, porque el problema es espiritual. Lo decíamos la semana pasada, el problema es espiritual. Y si el problema es espiritual, ¿cómo resolvemos con los métodos convencionales que ya conocemos? Corre la voz que ahora todavía queda tiempo para escuchar esta palabra. Ya llegamos, ya estamos aquí para bendecir tu vida con esta palabra del día de hoy. Y bueno, nos sentimos contentos por este nuevo reto que superó nuestras expectativas. De verdad que sí, teníamos pensado que quizás era algo que iba a comenzar poco a poco y resulta que ha estado despegándose. Al punto que bueno, ya logramos alcanzar con solamente esos dos videos 828 visitas, superando muchas cosas por allí, superando muchas barreras, saltando muchos obstáculos, pero se ha logrado el objetivo. Pastor. Bueno, bendiciones para todos, buenas noches, qué bueno estar por aquí nuevamente compartiendo con esa gran audiencia. Es muy importante que desde ya se activen porque necesitamos compartir este mensaje con todos los que se van a conectar a través de las diferentes plataformas. Nos ha llamado mucho la atención porque el primero y el segundo mensaje han superado las expectativas, como dijo el hermano Manuel, y mucha gente pues ya ha sido bendecida. Para los que no se han inscrito en el canal, es hora de que te suscribas en el canal y bueno, le actives la campanita. Correcto. Y por supuesto compartas con todos tus familiares que están fuera del país y los que están aquí en Venezuela también, bueno, comparta porque la idea es que esta palabra no se quede solamente con lo que podamos alcanzar a través de la señal abierta o a través del Seno Radio, no. La idea es que podamos llevar el canal hasta donde efectivamente sea necesario llegar para compartir con toda la familia, con todos los amigos, con las familias que están fuera del país y que esto no se quede simplemente dentro de nosotros, sino que esto pueda correr hasta donde nuestro Padre Celestial nos lo permita. Nos quedamos sorprendidos porque se logró una audiencia que no estaba quizás a nuestra visión. Sí. No estaba quizás a lo que nosotros pensamos que íbamos a lograr, pero para Dios no hay límites. Amén. Dios demostró que estaba esperando que simplemente se iniciara el proyecto. Por eso es necesario que recordar lo que le decía la semana pasada. Cobertura de Libertad TV es un canal de bendición, pero ahora usted también se convierte en ese canal de bendición porque lo que usted recibe, usted comienza a compartirlo. Le tomará menos de un minuto copiar y compartir, sí, por todos sus contactos, por todos sus grupos. Queremos aprovechar el máximo tiempo que tengamos para compartir el tema de hoy y quiero comenzar en esta oportunidad más o menos hablando de cómo se comporta una persona que tiene depresión. Para aquellas personas que están pasando por este problema de salud emocional, bueno, vamos a tratar de compartir más o menos el comportamiento de alguien que tiene el síntoma o la enfermedad. Esto es importante compartirlo porque hay personas que no saben que tienen el problema
y cuando escuchan a alguien más o menos dando algunos síntomas, cómo se comporta una persona que tiene la enfermedad, entonces ellos inmediatamente se identifican. Vamos a compartir cómo se comporta una persona con depresión. Según la ciencia, esta persona tienen dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. También tienen cambios en el apetito o de peso. También tienen pensamientos sobre la muerte, tienen molestia o dolores corporales, dolores de cabeza, calambre o problemas digestivos sin causa física clara que no se alivian aún ni con el tratamiento. Esto es muy importante que las personas que están allí conectadas estén atentos a lo que estamos diciendo con relación a los síntomas o al comportamiento de una persona con depresión. ¿Por qué? Porque posiblemente la gente que está allí en sintonía, que nos está observando, están diciendo, wow, eso tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo. Pero hoy no nos vamos a meter profundamente en la parte científica porque eso lo tratamos en los temas anteriores. Hoy vamos a trabajar cómo podemos manejar la depresión según la Biblia. Y este tema va a estar interesante porque hoy vamos a tocar los aspectos espirituales, bíblicos, de cómo tratar el problema de la depresión. Porque fíjate, si hubiésemos dejado el tema hasta lo que compartimos la semana pasada, considero particularmente que hubiese quedado incompleto. Por lo que vamos a compartir hoy con relación a lo que dice la Biblia, entonces estaríamos complementando lo que la Biblia enseña con relación a este problema para que podamos aprender cómo salir de esta situación. Entonces, vamos a trabajar hoy con algo extraordinario. Vamos a trabajar con el Salmo 102. Vamos a ubicarnos en el Salmo 102 para los que están allí en casa. Vamos a trabajar hoy con ese salmo y vamos a ver qué nos dice el Salmo 102 con relación a la depresión. Por ejemplo, en la Biblia encontramos pasajes bíblicos de personas que sufrieron depresión. En el Salmo 102 es una muestra de ellos. Desde el versículo 1 vemos que la medicina para curarse de esta enfermedad es oración. Y vamos a comenzar a ir detallando con la ayuda del Señor poco a poco desde el versículo 1. Por ejemplo, en esta versión, lo voy a leer, comienza diciendo el Salmo 102. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Versículo 1. No sé cómo lo tienes allí en una versión más actualizada. En esta dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. Ajá. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llame. Ahora, de acuerdo al versículo 1, el salmista comienza hablando precisamente con Dios y comienza a decirle, Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Llegue a ti esta oración, no esconda tu rostro de mí en el día de la angustia, en el día de la confusión, en el día de la tristeza, en el día de cuando me siento solo. No te olvides de mí. Ahora bien, el desarrollo del Salmo, encontramos el diagnóstico científico de la depresión. Nosotros leímos ahorita el versículo 1. 1 y 2. Ahora vamos a entrar al versículo 3 para que veamos más o menos cómo la Biblia describe de cómo se sentía este hombre con este problema que, de acuerdo a los descubrimientos científicos, se determinó que es depresión lo que tenía este hombre en el Salmo 102. Continúa diciendo, pues mis días desaparecen como el humo. Fíjate lo que comienza a describir este hombre. Mis días, en esta versión dice, se han consumido como el humo. Y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. Por gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día, se mofan de mí
y me maldicen. Me alimento de cenizas, las lágrimas corren por mis mejillas y se mezcla con mi bebida. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Vamos a ir poco a poco a ir desglosando todo lo que este hombre está describiendo. Vamos a ir con la ayuda del Señor a ir desglosando poco a poco. Fíjate, cuando él dice en el versículo 3, mis días se van consumiendo como humo. Bueno, estudiando esta parte, conseguí que él sentía desesperanza. En ese momento que él está expresando que sus días se iban consumiendo como el humo, es porque en ese momento este hombre de Dios estaba sintiendo desesperanza. Mis huesos, cual tizón, están quemados. Creo que es el versículo 1 o el 3. Igual el 3 dice, y los huesos me arden como carbón. Bueno, fíjate, vivo. estoy descubriendo, haciéndole una investigación a cada una de las cosas que él va relatando, de los síntomas que está presentando. Bueno, mis huesos, cual tizón, están quemados. Está hablando de, sentía debilidad y sentía enfermedad. Estaba enfermo. Ahora, mi corazón está herido y seco como la hierba. ¿Qué versículo exactamente es ese? 4. El versículo 4. Bueno, este hombre está presentando acá, de acuerdo al versículo 4, sentimientos de frustración. Me olvido de comer mi pan. Esto es, ¿versículo qué? 4. Versículo 4. Bueno, fíjate, lo que está ocurriendo aquí, que este hombre está hablando de la pérdida del apetito. ¿Sí? Típico de una persona que tiene depresión. Mis huesos se han secado o se han pegado a mi carne. Versículo 5. Bueno, lo que está relatando, lo que está describiendo este hombre en el versículo 5 es adelgaza sin razón física. O sea, está adelgazando físicamente. Sí, porque está describiendo, mis huesos se han pegado a mi carne. Está adelgazando, aparentemente sin razón o sin explicación física. Sigue diciendo, soy semejante al pelícano del desierto. Versículo 6. Bueno, este hombre acá tiene sentimientos de soledad. Soy como el búho en las soledades. Bueno, fíjate, en el 7 él describe que tiene insomnio. Entonces, sigue diciendo, soy como pájaro solitario en el tejado. Bueno, siente que a nadie le importa. Sigue diciendo, cada día me afrentan mis enemigos. Versículo 8, malos pensamientos de día y de noche. Pensamientos contrarios que vienen y que de alguna forma atormentaban a este hombre día y noche. Sigue diciendo, mi bebida mezclo con lágrimas. 9. Eso es deseo de llorar. Típico de una persona que tiene depresión, que quiere estar solo, encerrado en un lugar, siempre llorando. Mis días son como sombras que se van. Pensar solo en la muerte. Ese es el versículo 10. Y el otro es, me he secado como la hierba, que es el último versículo. Siente que lo que haga es inútil. Entonces, cuando le buscamos poco a poco la explicación a cada uno de lo que el hombre de Dios está describiendo, de cómo se siente en el Salmo 102, entonces está demostrando que la depresión no es nueva, que la depresión también la sufrieron los hombres en la antigüedad, de acuerdo a lo que la Biblia describe. Además, todos estos síntomas confirman que los descubrimientos científicos sobre la depresión están en la Biblia. Lo que la ciencia vino a descubrir ahora, lo que los diagnósticos médicos determinaron con relación a la enfermedad, aparecen en la Biblia. ¿Y cómo es que aparecen en la Biblia? Bueno, porque de acuerdo a lo que describe el hombre de Dios que escribe el Salmo 102, está demostrando aquí, con todos estos síntomas, que este hombre tenía depresión. Lo que pasa es que todavía todavía la ciencia no estaba tan avanzada. El nombre todavía. No estaba tan avanzada y no se había diagnosticado, no se había dado un nombre como tal específico al problema. Pero gracias a los avances científicos que hemos tenido en estos últimos años, se ha
determinado que las personas que tienen este tipo de síntomas y de malestares tienen depresión. ¿Sí? Entonces, un poquito más adelante vamos a descubrir la buena noticia es que encontramos en la Biblia la solución para esta enfermedad. Porque vemos que el hombre de Dios describe lo que está sintiendo, pero también en la Biblia, en el mismo Salmo, vamos a descubrir que el hombre de Dios encontró la solución para resolver, porque no habían los psicotrópicos, no habían los antidepresivos, no habían los tratamientos científicos que le diagnostican a las personas hoy, ¿verdad? Pero la persona tenía el problema. Ahora, el versículo 12 nos da una interesante solución. Vamos a leerlo. Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ahí está diciendo, te levantarás, Señor. Nota que este hombre está haciendo una oración. Nota que el Salmo 102 es una oración que está haciendo el hombre de Dios y que está diciendo en su oración, le está expresando a Dios todo lo que está sintiendo, todos los síntomas. Y eso es lo importante de la oración, que hay que soltar esa carga delante de Dios y decirle, Señor, me siento solo, me siento así, me siento triste, he perdido el apetito y te cuento todo esto, mi Señor, porque tú eres el único que me puede ayudar. ¿Sí? Por eso Él describe en el versículo 12, te levantarás, Señor, te levantarás y tendrás misericordia de mí. Y sigue diciendo, te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ya es tiempo, ya es tiempo, llegó el tiempo de sacarme de esta aflicción. Es tiempo de sacarme de esta confusión que estoy sintiendo. Ahora es el momento en que prometiste ayudar, pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor, los reyes de la tierra temblarán ante su gloria, pues el Señor reconstruirá Jerusalén, Él aparecerá en su gloria. Él reconstruirá, Él restaurará, Él se levantará. Aquí dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y a su gloria, y su gloria será vista. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Hay algo interesante en el versículo 20. Para escuchar los gemidos de los prisioneros. Mira, los gemidos de los prisioneros. Y después dice, para poner en libertad a los condenados a muerte. De aquellos que tienen deseo de morir. Bueno, el Señor va a obrar una liberación tremenda para sacarlo de esa situación de opresión donde ellos se encuentran. Es tremendo, ¿no? Claro, y aquí hay que aclarar que cuando habla de prisioneros, mucha gente no habla, se refiere a los presos, pero conseguimos a Jesús liberando a los oprimidos de corazón. Estamos hablando que lo que estaba describiendo aquí, David no estaba preso. Claro. David estaba hablando de esa prisión en que lo tenía espiritual. Exacto, esa prisión espiritual en la que estaba, que como lo decía usted hace un momento, no sabía lo que era, no había un nombre, pero ya los síntomas, los efectos ya trabajaban desde hace muchísimo tiempo. Ya estaban ahí, claro. Y entonces cuando él habla de libertad a los oprimidos, es oprimidos espiritualmente. Ajá. Por eso, retomando un poquito lo de la semana pasada, es necesario liberar el espíritu. Claro. Para que entonces pueda el cuerpo ser libre. Sí, fíjate, dice que Jehová se levantará por la oración y el ruego de los desvalidos a los que están en aflicción. Quiere decir que la oración es la medicina para curar la depresión. El versículo 20 dice que Dios escucha el clamor de los que están en opresión y los libera de las garras de la muerte. Entonces, es la oración, porque estábamos hablando la semana pasada de cómo, de alguna forma, lo que la persona siente con la depresión, ¿verdad? Pero hoy estamos explicando por la gracia de Dios cómo salir de ella. Y el Salmo 102, por eso es que hay que prestarle atención al Salmo, lo que está diciendo, el relato, lo que está compartiendo allí, los síntomas que siente. Y en esa oración él continúa, porque hay que leer completo el Salmo. Por supuesto. Y en el versículo 20,
él da una descripción y dice, tendrás misericordia. Para escuchar los gemidos de los prisioneros. Para escuchar los gemidos de los Y prisioneros. ponerle en libertad a los condenados a muerte. Y poner en libertad a los que están condenados a muerte. Si vamos un momentico al Salmo 34, 19, nos vamos a dar de cuenta lo que dice el contenido del Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sí? Entonces, está diciendo que muchas son las aflicciones que vamos a vivir en este cuerpo a nivel emocional, pero Jehová dice que es el que tiene la medicina. Jehová, dice la Escritura, que Él es el que tiene la solución, pero la gente corre a los métodos tradicionales, pero es en el Señor. ¿Cómo, pastor? Bueno, repito, la oración profunda es lo que nos va a ayudar a levantarnos, a reponernos, a tomar de nuevo nuestra posición que producto de la depresión perdimos. Esto es muy importante aclararlo, porque estamos hablando de la solución. Si la depresión nos impide clamar, debemos buscar ayuda. Esto es importante, porque tal vez la persona no tiene la capacidad, la fuerza para clamar, pero tiene que buscar ayuda. Debemos buscar ayuda en oración con otros hermanos y contarle lo que estamos viviendo. No debemos aislarnos. Es necesario buscar la ayuda de un ministerio de intercesión, un ministerio de liberación. Sí, porque no a todo el mundo tú le puedes compartir, hermano, tengo depresión, ajá, y otro hermano, yo también estoy igual que tú. Entonces, la idea de esto es que busques a alguien de verdad maduro en la fe, gente de oración, gente de intercesión, gente que entiende la parte espiritual, para que de alguna forma te pueda dar herramientas, te pueda ayudar, te pueda hacer una oración o te pueda enlazar con personas que efectivamente entiendan este tipo de situaciones. Es importante buscar ayuda. Por eso Santiago capítulo 5, 14 y 15, lo leíamos incluso la semana pasada. Hace una pregunta: ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿O está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Si la persona, el paciente, tiene alguna dificultad para hacer la oración, para conectarse con Dios, para tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque ¿qué pasa? Que la opresión que siente en ese momento no le permite al hombre de Dios o a la mujer que esté en esa situación poder hacer una oración efectiva, porque aquí habla de la oración eficaz. Entonces necesita buscar a alguien que definitivamente le ayude y le diga, hermano, vamos a hacer una oración. Tienes que buscar a alguien. Por eso le estamos diciendo a las personas que están en sintonía, que están conectadas ahora, mira, busca una iglesia y habla con el pastor, habla con los líderes y cuéntale lo que te está pasando para que hagan una oración por ti, para que te lleven allí a un lugar y ahí el grupo de intercesión de la iglesia, o si hay un departamento de liberación activado en la congregación, para que puedan efectivamente hacer una oración por ti. Aquí han traído personas a la iglesia con problemas de depresión crónico, graves, y bueno, y lo hemos abordado en oración y hemos visto que esas personas se van diferentes, sin ninguna carga, porque el problema es espiritual. Lo decíamos la semana pasada, el problema es espiritual. Y si el problema es espiritual, ¿cómo resolvemos con los métodos convencionales que ya conocemos? Esto no quiere decir que tú no puedes tomar pastillas, que no, ya va. Si te vas a tomar tu tratamiento, si tienes que continuar con tu tratamiento, sigue con tu tratamiento, pero busca al Señor. Por supuesto. Busca la oración, busca a los hermanos, busca la ayuda espiritual para salir de esa situación. ¿Cómo saber si tienes depresión? Vamos a leer algunos síntomas acá. Y es posible que alguien que esté allí escuchando esta predicación posiblemente tenga alguno de estos síntomas. Número 1, ¿tienes problemas para conciliar el sueño? Número 2, ¿tienes sentimiento de tristeza constante? Número 3, ¿tienes menos ganas de hablar
con las familias y amigos. Número 4, ¿has abandonado ciertas actividades o tareas rutinarias? Número 5, ¿tienes ansiedad o sentimiento de vacío persistente? Número 6, ¿tienes decaimiento anímico? Número 7, ¿tienes sentimiento de culpa o baja autoestima? Y número 8, ¿tienes frustración en la vida o constantemente piensas en la muerte? Bueno, de alguna forma cada uno de estos síntomas que hemos leído acá tienen que ver incluso con lo que decíamos o lo que describíamos en el Salmo 102. Ahora bien, la depresión es un signo de doble ánimo. Esto incluye retraimiento y aislamiento. Esto incluso puede llevar a la gente a la desesperación. La depresión puede causar que una persona desee escapar, lo cual puede llevar al letargo y abusos de fármacos, etcétera. La verdad es que nuestro amado Jesús conquistó en la cruz para su pueblo y para traer salvación, prosperidad del alma, sanidad. Dios quiere abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender los diseños que fuimos creados y la herencia que Él nos dio. Hablando un poquito de esto, quiero leer un poquito allí en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo que está enfatizando este texto bíblico aquí, que Él va o quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestras emociones, para que sepamos cuál es la esperanza y la riqueza y de la herencia que tenemos en Él, ¿verdad? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos. Si leemos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. Ajá. En cambio, oren por todo. Oren por todo. No se preocupen por nada. A cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Pídanle a Dios lo que necesitan, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Amén. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ajá, pero date tu cuenta, la paz va a venir por medio de la oración. Por medio de la oración. Amén. Entonces, es por medio del Espíritu Santo que nuestro Dios puede sanar todas nuestras dolencias, sanar nuestras emociones, el sistema central nervioso y cualquier dolencia física. Si leemos en Jeremías 33, versículo 6, en esta versión dice: he aquí yo traeré sanidad y medicina. El Señor dice que Él va a traer sanidad y va a traer medicina. Pero ¿cómo conseguimos esa sanidad y esa medicina en Dios? A través de la oración. Amén. Esto nos ahorraría andar por la farmacia, ¿verdad? Corriendo por aquí para allá buscando el medicamento. Y dice: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fíjate que Él está prometiendo paz. ¿En dónde necesitamos la paz? En el corazón, en las emociones. Amén. ¿Cómo lo dice en esa versión? Dice: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Amén, le daré verdadera paz. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y dice: no se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Quiero que entremos a estudiar un poquito un personaje bíblico que también manifestó depresión. Vamos a ir con la ayuda del Señor a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Eso vamos a leer para empezar, porque quiero que veamos algo tremendo allí.
ahí habla de un personaje llamado Elías, un hombre poderoso, profeta de Dios en la escritura. Y vamos a hablar un poquito de este personaje, porque este personaje nos ha llamado mucho la atención, porque luego de estudiar un poco la vida de este hombre de Dios, encontramos que este personaje, con todo lo que tenía el poder, el fuego de Dios en su vida, la palabra profética, también tuvo un episodio de depresión en su vida. Y me río porque es curioso que lo que él deseaba no se le cumplió nunca. Sí, tremendo, ¿no? Vamos a ir poco a poco a ir desglosando varias cosas de la vida de este profeta, de este hombre de Dios, para que entendamos por qué decimos que Elías en la Biblia fue uno de los personajes que sufrió de depresión. Y vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Fíjate, lo primero que tenemos que ver acá de la historia de este hombre de Dios es que después que viene de dos victorias importantes, dos victorias, porque la primera victoria fue cuando el Señor derrotó a los profetas de Baal ahí en el Monte Carmelo, y luego oró para que viniera la lluvia y Dios respondió. Entonces viene este hombre de Dios de estas dos grandes victorias, y ahora es amenazado por la reina Jezabel, que ya había quedado sin fuerza, porque todos los profetas, que en este caso era su círculo cercano de sus asesores, digamos sus consejeros espirituales, ya Elías había acabado con ellos. Entonces esta mujer le mandó fue una palabra, le mandó fue un recado, le mandó un mensaje, y al parecer este mensaje desestabilizó por completo la vida de Elías. Ni siquiera se lo dijo en persona, porque no tuvo tiempo de verla. Le mandó ese recado con un mensajero, y podemos ver que Elías huye, escapa por su vida. Entonces ella le manda un mensaje fuerte. En esta versión dice: entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijeran a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿A quiénes ellos? Bueno, a los profetas que este hombre degolló allá en el torrente del Cedrón, en el Monte Carmelo. Esa victoria poderosa que no solamente fue una victoria para Elías, fue una victoria para toda la nación. Porque fíjese que después que Elías acaba con toda esta gente, vino la bendición para el pueblo. Los cielos se abrieron, y dice la escritura que la lluvia que se había detenido por 3 años y 6 meses, 3 años y medio, ahora la lluvia volvió en respuesta a la oración que este hombre de Dios hace. Ahora, ¿qué pudo haber pasado por Elías, por la mente de Elías? Bueno, Elías experimentó ansiedad o una intensa fatiga y el desaliento después de sus dos grandes victorias. Y aquí hay que tomar algo en cuenta, porque, bueno, ¿será que cuando estamos pasando por el desaliento se nos olvidan las victorias? Se nos olvidan las cosas buenas, o las bendiciones que Dios nos ha dado en tiempos anteriores. Cuando estamos pasando por el proceso, por la dificultad, y entonces caemos en un desaliento, en un desánimo, al punto de olvidarnos, porque Elías venía recién de un día, había pasado, ni siquiera un día, porque cuando ella le manda el mensaje, cuando la Biblia describe que cuando Acab llegó a su casa, el esposo de Jezabel, el rey, le contó, inmediatamente ella le mandó el recado con un mensajero, y habían pasado algunas horas y ya Elías se le olvidó la victoria que Dios les había dado. Posiblemente nosotros también somos iguales hoy, que
venimos de una poderosa victoria, venimos de una situación bastante interesante, de una gran bendición que alcanzamos en Dios y resulta que se nos olvida cuando caemos en una situación desesperante. Entonces, después de experimentar grandes victorias espirituales, llegó el desaliento y la depresión a la vida del profeta Elías. La amenaza de la reina Jezabel lo desestabilizó por completo. Inmediatamente huyó para ponerse a salvo. De camino para esconderse, comenzó a manifestar el desaliento, el desánimo, la depresión. Vamos a entrar ahora, leímos el 1 y el 2. Ahora vamos a entrar con el 3 y el 4. Elías tuvo miedo Tuvo miedo. y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjate, una vez que la mujer lo amenaza, fíjate lo que pudo haber causado las palabras enviadas incluso por un mensajero. Y dice la historia que este hombre se fue para ponerse a salvo y hay algo tremendo porque el criado lo deja en un lugar y se va solo. Tú dices, ya va. Mire, vamos a ponerle mucha atención a esto porque aquí se están revelando detalles tremendos de la vida de este hombre de Dios. Fíjate lo que él hace. Él se va a un lugar llamado Beerseba de Judá y lo primero que hace es que deja allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó hasta un lugar, ahí lo describe como un lugar solitario. Retama, sí, dice. Y dice que se sentó bajo la sombra con ganas de morirse. Típico de una persona que tiene depresión, que quiere aislarse, quiere estar solo y tiene deseo de morirse. Date tu cuenta. Aquí se está revelando de que el desánimo y la depresión no era nueva en la vida de Elías. Lo que activa algo que ya estaba fue la amenaza de la mujer. La amenaza, incluso no personal, enviada por un mensajero, hizo que Elías perdiera el control por completo. Y se fue y dejó el criado. O sea, ya no quiso. O sea, había quedado desestabilizado, que ya no quería estar con nadie. No quería hablar con nadie. No quería la compañía de nadie. Lo primero que hizo es, porque si tú estás en un momento difícil, tú no quieres que la persona que está a tu lado te deje solo. Correcto. No te vaya. Pero este hombre de Dios está revelándose acá que no quería hablar con nadie, que no quería estar con nadie. Y deja al criado aquí y dice que se va por el desierto. Se va a ese lugar solitario para estar allí. Y dice la historia que debajo de ese arbusto, debajo de ese árbol, o a la sombra de ese árbol, dice que sintió ganas de morirse. Típico de una persona que tiene depresión. Y hace una oración muy extraña. Date tu cuenta que a diferencia de la oración que hace el salmista en el Salmo 102 es diferente. Porque el salmista está reconociendo que tiene un problema de depresión y le está diciendo a Dios en su oración, le está relatando y le está diciendo, Señor, me siento así, tengo este problema y estoy orando a ti, estoy pidiéndote que me ayudes porque yo sé que tú eres el único que me puede ayudar. Claro. ¿Sí? Ahora Elías no está orando así, pero Elías, habría que preguntar, ¿qué te pasó? Porque vienes de dos victorias interesantes. Cuando tú revisas el capítulo anterior de ese libro, tú vas a encontrar que tuvo una victoria poderosa en el Monte Carmelo. Acabó con todos los asesores espirituales de la reina. Luego hace una oración y el Señor responde y trae la lluvia que el pueblo estaba esperando. Fíjate que por falta de lluvia, la nación estaba pasando por un problema económico, financiero terrible. Y la bendición vino cuando el cielo se abrió sobre la nación. Y Elías se le olvidó. Ahora habría que preguntar, el mismo Dios que tú clamaste para que mandara la lluvia, ¿no era el mismo Dios que tenías que clamar para que te protegiera de las amenazas de la reina?
¿No tenía poder el Dios que te abrió los cielos para que viniera la lluvia y te dio la capacidad para acabar con todos los profetas falsos de Baal? Ese mismo Dios no tenía poder de alguna forma para ayudarte, para protegerte, para guardarte, para custodiarte. ¿Qué te pasó, Elías? Y eso efectivamente tenemos que recordárselo a algunas personas que están allí viéndonos y que nos están escuchando a través de las distintas plataformas. Pareciera que cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la dificultad, se nos olvidan las bendiciones que Dios nos dio en el pasado. Se nos olvidan cuántas victorias hemos alcanzado en Dios. Y comenzamos a dudar. Y viene el desaliento. Y viene el desánimo. Y comenzamos a pensar, de esta como que no me salvo. El Señor como que no me va a poder ayudar aquí. Este problema como que es muy fuerte. Esta mujer es capaz de matarme. Voy a ponerme lejos. Bueno, pero si pudiste matar 850 profetas, ¿cómo no te va a librar de una mujer? ¿Qué pasó allí? Hay algo tremendo. Entonces, veamos el remedio de Dios para sanar a Elías. Aquí tenemos que ver el remedio. Porque Dios, al ver que Elías cae en un profundo desaliento, en una profunda depresión, en una tristeza profunda, al punto de que quería morirse, el Señor viene a ayudarlo. Incluso haciendo esa oración tan extraña, él le dijo: Señor, yo no quiero seguir más, no tiene sentido, mátame. Esa fue la oración que hizo. Esa fue la oración que hizo. Acaba con esto, Señor. Yo no soy mejor que los profetas, que los otros profetas. Mátame. Bueno, pero ya va. Si te querías morir, ¿por qué no te quedaste, pues? Claro. O sea, no entiendo qué está pasando con Elías. O sea, si se quiere morir, ¿por qué no se queda? Ya la mujer está ahí y lo va a matar. La mujer lo amenazó. Mañana mismo te voy a tumbar la cabeza como le tumbaste la cabeza. Bueno, si te quieres morir, quédate ahí. Entonces no quiere morir, hermano, deje saber, pero sí quiere ir a un encuentro con Dios para que Dios le quite la vida. Algo muy, muy extraño parece que estaba sucediendo en la vida de Elías. Apenas vamos por el versículo 3 y 4.